¿Decís que ya se te pasó el cuarto de hora para aprender a bailar tango? ¿Decís que no tenés edad para ir a la milonga? Quizás este video te demuestre lo contrario. ¿Cómo bailar tango después de los 60? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema que a veces algunos pasan por alto, pero que tarde o temprano comprende a todas las personas. Y me estoy refiriendo a la vejez, a si se puede aprender a bailar tango habiendo superado largamente los 60 años y cómo encarar el baile en la milonga. Un tema que, aunque me parece un tanto jorobado, me voy a permitir tratar con la misma delicadeza que tendría una fiesta de globos en un santuario de cactus, porque a veces me encuentro con algunos que creen que por tener 70 o 75 años ya están viejos para aprender y luego de unas clases desisten porque se frustran o no encuentran motivaciones para realizar el esfuerzo. Y la verdad es que siempre existen los dos caminos, el más fácil, que es echarse una siesta, y el otro, que es vivir la vida. Quiero decir, si vos tenés arriba de 70 años, no tenés hijos ni nietos, o aunque los tuvieres, y decidís quedarte en tu casa frente a una computadora o un televisor, es tu elección. Elegiste quedarte en soledad y, de algún modo, haraganear considerando que el desenlace de la vida está cercano. Y está bien, es tu elección, solo que el desenlace de la vida puede llegarte, por ejemplo, a los 95 años, con lo cual te pasaste 20 años consumiendo luz azul y llenándote la cabeza con noticias que no te ayudarán para nada a ser feliz. Pero si por el contrario pusieras la misma energía en aprender a bailar tango, te encontrarías no solo con que podrías desarrollar capacidades físicas que jamás imaginaste, sino que te encontrarías con un mundo lleno de gente amigable, gente de tu misma generación y con el agregado de que además escucharías muy buena música y compartirías abrazos hasta detenerte. Por ahí no me detengo por el abrazo, sino para no gastar tanta suela. Sin ir más lejos, el varón con mayor edad que vi bailar tenía 96 años y bailaba con más energía que todos los que contábamos con por lo menos 40 años menos que él. Y la mujer de mayor edad que vi bailar contaba con 100 años y jamás dejó de sonreír. Y la verdad es que el tango es un baile que trasciende las barreras del tiempo y del cuerpo. Nos conecta con nuestras emociones y con nuestra historia, además de mantenernos físicamente activos y rejuvenecidos. ¿Cómo será que recuerdo a un gran bailarín que un día me dijo algo que al comienzo me cayó muy mal al oído, pero con el tiempo reflexioné más profundamente? Me dijo: el tango es una danza de jóvenes. Y la verdad es que me había molestado porque yo no era joven o estaba abandonando mi juventud y ese comentario me pareció algo discriminatorio. Pero debo confesar que, dándole vueltas a la frase, llegué a la conclusión de que tenía razón. No solo en el sentido de que, sí, los jóvenes traen nuevas ideas, nuevas posibilidades, más movimientos y más brío, sino que llegué a la conclusión de que también nosotros, cuando bailamos, nos volvemos jóvenes. Volvés a tener 15, 20 años o la edad en la que te enamoraste de la vida y quizás de alguien que te acarició el corazón. Ahora, una cosa es ponerse a aprender y otra es entrar a la milonga. Porque estudiar un par de meses y luego creer que se sabe bailar es un muy mal camino para empezar en el tango. Y te lo quiero decir tan claro como me sea posible. Si no sabes bailar, no vayas a la milonga. No vayas a bailar a la milonga. Anda a las prácticas, a lugares donde podés ensayar tus movimientos, tu modo de conducir o tu modo de interpretar a quien conduce. Pero no vayas a bailar a la milonga pensando que vas a aprender, porque lo que vas a aprender es a que la gente te rechace, a adquirir vicios, porque hay infinidad de cosas que todavía no sabes. Como, por ejemplo, que no es un lugar de levante, como solemos decir cuando se busca un romance, por mencionar apenas una de tantas cuestiones. ¿Y cuál es el placer de bailar si no hay levante?
Y el tema es que si no sabes bailar, no podrás disfrutar ni hacer disfrutar. Si no sabes bailar, no tendrás equilibrio, no podrás conducir cómodamente a la persona que abraces o interpretar a la persona que abraces. Y más aún, si no tenés una estética, un cuidado personal de tu imagen, también quedarías fuera del grupo. Porque en el mundo del tango, hay que decirlo, al igual que en otros ámbitos de la vida, la apariencia física muchas veces juega un papel importante en la elección de una pareja de baile. No digo con eso que solo se elige a las personas que consideramos bonitas o jóvenes para bailar, sino que se potencia el encuentro. Quizás algunos vean esto como una discriminación, especialmente hacia aquellas personas que no encajan en el molde estético, pero desde otro punto de vista, me permito decir que por encima de eso hay dos cosas que rigen en la milonga: tener un baile compatible y la química. Digo, muchas veces la conexión que se establece en el abrazo, la comunicación a través de los movimientos, la complicidad en la interpretación de la música van más allá de la apariencia física o la edad. Inclusive, a veces acumular años de tango favorece, porque el baile se enriquece con la experiencia de la madurez y sobre todo gracias a la pasión y la sensibilidad que no entiende de arrugas ni de kilos de más. Pero a la pregunta concreta sobre si existe discriminación o preferencia en la elección de una pareja de baile en función de la edad y la apariencia física, la respuesta es sí, un rotundo y lamentable sí. Aunque bien se puede superar este obstáculo cuanto mejor aprendamos a bailar y más destaquemos en la pista. Está claro que vivimos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, con cierto gusto por algunos modelos de belleza, pero también es cierto que muchas personas logran traspasar la barrera del maquillaje y la dentadura postiza para llegar al corazón de la otra persona, enamorarse del baile y conectarse de modos muy profundos, a tal punto que muchos no se explican cómo jóvenes de 30 años podrían establecer un romance con hombres de 70 o cómo algunas mujeres maduras siguen conquistando corazones. Y quizás no puedan explicárselo si no entienden que la verdadera atracción está en esa conexión que se produce cuando el baile se vuelve auténtico. O cuando lograron traspasar la dentadura, digo yo. Ahora, bien sabemos que la situación de una mujer madura y de un varón maduro en la milonga son distintos. Si una mujer de 75 años dijera que a su edad los milongueros no la invitarían a bailar porque prefieren bailar con mujeres jóvenes, puede estar incurriendo en un enorme error. Y eso habla más de su baja autoestima que de su calidad de baile. Es cierto que muchos milongueros prefieren a mujeres más jóvenes, pero en primer lugar, la edad no debiera ser un factor limitante para disfrutar del tango. Y en segundo lugar, la elección de la milonga a la que se asista puede potenciar o no las invitaciones a bailar. Ir a una milonga poblada de jóvenes, por ejemplo, puede reducir las oportunidades de bailar, aunque el tango sea un baile que va más allá de la juventud o la edad. No obstante, sobran los ejemplos de mujeres de todas las edades con capacidades de cautivar con su presencia, enamorar con sus interpretaciones y aportar una elegancia valiosa con su baile. Algo distinto de lo que ocurre en el mundo masculino, porque muchas veces el nuevo milonguero viejo siente la presión de tener que entretener a la mujer en la pista. Y lo cierto es que el tango no se trata solo de movimientos o pasos complicados, sino de cadencias, comunicación, expresión emocional y complicidad con la pareja. Y aprovechar estos elementos para unirlos a la sabiduría que otorgaron los años aporta una profundidad y una autenticidad que hacen del baile una experiencia única y especial. Si al respecto querés compartir en este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá
el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el tango ofrece beneficios físicos, sociales, emocionales y mentales que lo transforma en una de las fuentes de la juventud. Así que toma clases, sé paciente, fogueate en las prácticas y demuestra tu calidad de baile en la milonga cuando hayas afirmado tus cualidades. No dejes que la edad te detenga. En lugar de eso, permitite explorar algo nuevo, cumplir una asignatura pendiente, descubrirte en una nueva faceta y amar el tango y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecerte. Solo somos viejos cuando dejamos de soñar. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.